Buenas tardes, mis hermanos. Les habla su hermano Fernando Gutiérrez y vengo a traerles un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje de fortalecimiento en su salvación y en todo lo que quiero hacer. Siempre estando bajo la cobertura de la palabra del Señor. Pero antes de comenzar el mensaje vamos a ponerle estas palabras de nuestro Padre Celestial a Él mismo que nos la está dando. Pongámosla en conocimiento para que nos dé lo necesario. Oh Padre Santo, Padre Celestial, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te pido que por medio de tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos dé la sabiduría y nos dé el discernimiento para comprender esta palabra que nos está dando a través de este servidor. Gracias, Padre Santo, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el mensaje que les traigo lo he titulado El pecado es la parálisis de su alma. Así se titula. Y vamos a leer el primer versículo. Dice así: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había una fiesta que era de los judíos, o que es. Pero en ese entonces se celebraba algo grandioso, que era la sanidad, que era el milagro, que era la salud del pueblo de los judíos, de Israel. Y Jesús subió a ella. El Hijo de Dios subió a Jerusalén a ver y analizar lo que era la fiesta. Leemos el 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Un estanque llamado Betesda. Pero vamos a explicar lo que quiere decirnos cerca de la puerta de las ovejas, lo que es la puerta de las ovejas. Pero vámonos para el versículo de Nehemías. Capítulo 3, versículo 1. Pero es Nehemías. Capítulo 3, versículo 1, y dice: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Anea, y edificaron hasta la torre de Ananeel. Sí, mis hermanos, porque resulta que en Jerusalén ya ha sido destruido esa puerta de las ovejas, o sea, un templo. Y Nehemías, con los sacerdotes, construyeron otra vez todo eso. Y ahí donde viene, aquí en el nuevo pacto, nombrándonos la puerta de las ovejas. Cerca de la puerta de las ovejas, la puerta es las puertas al entrar a un templo, donde iban las personas a ofrecer sacrificio al Señor. La puerta de las ovejas estaba situada en la muralla norte de Jerusalén.
Por ella entraban en el templo las ovejas que iban a servir para los sacrificios. Ya. Y ahí llegaban, por eso se llamaban la puerta de las ovejas, porque ahí llegaban a traer el animalito que iba a ser sacrificado. Y cerca de esa puerta se encontraba un estanque que se le llamaba Betesda. Betesda. Vamos a explicarle qué significa el nombre Betesda. Betesda significa en ese entonces, no sé ahora si se le llamará así, pero yo creo que sí, la casa de la misericordia, o la casa de la sanidad, o la casa de la gracia. Pero tenía ese nombre, la casa de la misericordia, o tiene. Se le decía a ese estanque que se llamaba Betesda. Y era la misericordia de Dios dándole al pueblo de Israel, al pueblo judío. Vamos a leer el versículo 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Sí, mis hermanos, de cualquier enfermedad que tuviese quedaba sano. A ese estanque, como dice en el versículo 2, el cual tenía 5 pórticos, o sea, 5 puertas. Para entrar al estanque le fueron hechas 5 entradas, y cada entrada eran del tamaño, póngale, de un arco de fútbol. Pero porque era mucha la gente que llegaba a pedir sanidad, a recibir su milagro. Y cada entrada era como el tamaño de un arco de fútbol. En cada una de las entradas yacía mucho personal, muchas personas, muchas, esperando el momento del milagro que Jehová mandaba a través de esas aguas. El milagro de Dios. El ángel agitaba las aguas de tiempo en tiempo. ¿Por qué quiere decir de tiempo en tiempo? Porque ese es el tiempo de Dios. Nosotros no podemos exigir el tiempo de nosotros con el de Dios. Si usted exige en su tiempo un milagro que sea para dentro de 5 días, no, ese es tu tiempo. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Si tú se lo pides de corazón y siendo usted hijo de Él, hijo, no criatura ni siervo, sino hijo, le concede, pero en su tiempo. A las criaturas también le ayuda, a los siervos también, pero al hijo con mucha más razón, porque Dios ayuda a todos sin excepción, pero siempre de corazón, porque Él no nos va a mirar superficial, no, superficial miramos nosotros, Él va a mirar más allá, que es el corazón de cada uno de nosotros. Según como lo tengamos, así Él nos ayuda a seguir adelante. Entonces, ¿qué quiere decir de tiempo en tiempo? Lo que le acabo de explicar. Y no había un tiempo exacto definido en el momento del milagro. No había ningún tiempo exacto ni definido, porque ese era el tiempo de Dios. Que no había un tiempo definido en el momento del milagro de nuestro Dios Jehová. Las personas tenían que descender a las aguas agitadas por el ángel para que fuesen sanados, y todas las enfermedades
que tuviesen en ese momento. Entonces, todos tenían que estar pendientes del momento en que las aguas fueran agitadas para obtener ese milagro con ese deseo y con esa fe, ese fervor. Esa de creerle a Dios, porque a Él hay que creerle. Bueno, mis hermanos, ahora vámonos para el capítulo 5. Y dice el versículo 5, capítulo 5, versículo 5 de San Juan. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Caramba. ¿Quieres ser sano? A una persona que tiene 38 años está postrada en una camilla, pareciera que la pregunta fuera bastante equívoca, pero ante los ojos de los hombres lo vemos así, pero ante los ojos de Cristo Jesús no, porque él sí sabía por qué le estaba diciendo: ¿quieres ser sano? El hombre dijo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. 38 años y que nadie tuviera una compasión con ese hombre para sumergirlo en el agua. 38 años tirado en una camilla ahí cerca del estanque. Qué coincidencia, ¿no? Y entre tanto que yo voy, dice el hombre, otro desciende antes que yo. ¿Cómo le parece? Cuando él quería llegar, porque iba sin la ayuda, simplemente él. Cuando él quería llegar, ya otro había descendido antes que él. Y todo ya se había acabado. Pues sí, mis hermanos. Jesús nos deja una enseñanza a través de este hombre. En el mundo hay muchos hombres como el de Bethesda, que viven paralíticos mentalmente en la inmundicia, sin querer salir de allí. ¿Sí? Eso estaba pasando con el paralítico de Bethesda. Y Jesús le vio el corazón, le leyó el corazón. Dios se lo leyó a través de Jesús. Y él estaba amañadísimo como estaba. Y ese pretexto de decir que cuando él iba, ya otro ya había llegado y se había terminado todo, ese era un pretexto. Pero él se sentía bien, así como se siente el mundano en el mundo. Esto está sucediendo actualmente, mis hermanos. Cuando a alguien inconverso se le predica el evangelio de la palabra de la salvación, ellos actúan como el paralítico de Bethesda. Quieren seguir sometidos a la mentira del pecado, porque están adaptados y acostumbrados a la religiosidad y a sus tradiciones. Igual estaba el paralítico. No permitía que nadie lo llevase al estanque, porque se sentía bien tal como estaba, aunque se encontrase postrado sobre una camilla. Pero él se sentía bien, él se sentía feliz. ¿Quién le iba a quitar eso de él? Ya 38 años viviendo cerca de un estanque milagroso, donde Jehová Dios hacía los milagros.
por medio de esa agua, y no había 4 personas que lo llevaran allá, incluso 2. Pero bueno, así como les digo, mis hermanos, cuando el paralítico de Betesda decidía hacerlo, lo hacía pero con sus propias fuerzas. Y ese es el error que uno tiene, que uno comete. Hacer las cosas con sus propias fuerzas. La fuerza de nosotros se nos acaba. La fuerza de nosotros desaparecen en cualquier momento. ¿Y qué tenemos que tener la fuerza? La del Espíritu Santo y la del Hijo de Dios. Él es el que nos da la fuerza para poder seguir adelante. Nos da el motivo, nos da el logro de querer lograr lo que nosotros queremos. Y nunca lo logró. Nunca lo logró. Nunca logró. Por eso Jesús hace esta pregunta. ¿Quiere ser sano? Porque él sabía que él no quería que lo llevaran allá. Pero él, para sacarlo del paso, le digo, Señor, no tengo quien me lleve allá. Pero eso no era correcto. O tal vez sí. Más adelante le vamos a explicar. Jesús hace esa pregunta porque ya conocía el corazón del paralítico. Y así como él, está el mundo de los inconversos, ciegos, sordos y paralíticos. Ahora los cristianos debemos hacer esta pregunta a los que no creen en el Hijo de Dios como su Salvador. A los que están creyendo que el Hijo de Dios solamente fue aquí en la tierra y ya se acabó, que allá a la diestra no está el Hijo de Dios, que ya el Hijo de Dios ya hizo su papel, ya terminó lo de él y ya no hay más. No, se equivoca, tenemos que creer en el Hijo de Dios hasta que nos lleve con él, porque yo quiero estar sentado al lado del trono o en el mismo trono o en la cerquita del trono del Hijo de Dios, como él nos lo promete en la palabra. Sí, mis hermanos, nos lo promete en la palabra, como dice en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Y Jesús nos dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Cuando dijo en la cruz, Padre, todo está consumado, ahí ya ha vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, creámosle a la palabra de nuestro Padre Celestial, del Espíritu Santo. Así nosotros tenemos que sentarnos en el trono de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchos de ellos no quieren salir de ese círculo pecaminoso en el cual ellos se sienten bien, aunque se encuentren postrados en el pecado. Sí, mis hermanos, aquellas personas que tienen el corazón vacío y creen tenerlo lleno. Bueno, y lo tienen lleno. ¿Pero de qué lo tienen lleno? De basura, del mundo, de la inmundicia. Ya ellos se encuentran adaptados a la camilla de la carne y no quieren buscar la verdad a través del Evangelio de Cristo Jesús. Y por orgullo y vanidad se quedan postrados en esa camilla del pecado, queriendo hacer todo con sus fuerzas y fracasando como el paralítico de Betesda. Sí, mis hermanos, muchos quieren hacerlo todo con sus fuerzas y en las cosas espirituales no.
vamos a llegar a ninguna parte. Es que incluso ni las materiales físicas aquí. Tenemos que estar pegados con Cristo Jesús para que Él nos dé la fuerza. Y a la vez terminamos yéndonos con Él, pero con sus fuerzas. Hagamos que nuestro Padre Santo nos dio la oportunidad de ser salvos por medio de su Hijo amado. Aprovechémosla, no desperdiciemos esa salvación. No nos salgamos de la salvación. Si usted es cristiano y usted recibe a Cristo Jesús en su corazón y el don del Espíritu Santo, manténgase ahí. Sigue ahí. Insista ahí, estar ahí. Pero para que usted pueda seguir y insistir, tiene que estar en el camino de Cristo Jesús. No te desvíes para ninguna parte, porque ahí donde tú te desvíes están los peligros de la tentación, del enemigo, de los demonios, de los potestades y principados. No, sigamos el camino de Cristo Jesús, que ahí no hay nada que nos pueda tocar, porque estamos con Él. Sí, Padre Santo, tu Hijo dio su vida por la nuestra, y tú lo levantaste de los muertos al tercer día. Tú, Padre Santo, eres nuestro Salvador por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. Y como tú me dices a mí, crea en mi Hijo, porque en Él está la vida eterna, es creerle. No creerle cuando estuvo aquí en la tierra. No, le creo ahora en este momento, estando Él en el cielo, contigo a la diestra, sentado allí contigo. Él tiene el poder y la gloria y la honra que le diste tú. Y Él está gobernando a través de todo lo que tú le has dado, de todo el poder y la gloria. Él la tiene y Él es el que está gobernando en este momento. Pero tú eres el que tienes la última palabra, porque tú eres el soberano, tú eres el Dios, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, y el Dios de todos aquellos que creen tener un Dios falso, un Dios que no tiene, no oye, no ve ni habla. Y si hay uno que haga eso, no es ningún Dios, es el enemigo, es Satanás. Ese es el engañador, porque todo lo que Dios hace, Él quiere imitarlo. Pero no va a poder, ni podrá. Y con nosotros tampoco va a poder, ni podrá, porque nosotros estaremos ahí con Cristo Jesús, acompañados en Él. Bueno, ahora vamos a leerle cuando Jesús le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Que ese es el versículo 8. Ahora el 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era de día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Vamos a leer hasta el 14. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Sí, mis hermanos, cuando Jesús lo halló al paralítico,
en el templo, le dijo: has sido sanado, no peques más. Al decir estas palabras, Jesús le había perdonado pecados. Aunque aquí no dice que perdonó pecados, sino que lo sanó. Pero sí le dijo: no peques más. Eso nos da a entender que la parálisis de ese hombre, que fue por causa del pecado, fue por causa del pecado. La parálisis de ese hombre fue por causa del pecado. Por eso el título del mensaje es: el pecado es la parálisis de su cuerpo. Así estaba el paralítico de Betesda. Del pecado terminó en una camilla. No fue porque se cayó de un tercer piso, de un quinto piso. No fue porque se cayó de un caballo. No fue porque nació así. No fue porque alguien le dio un mal golpe en la columna. No. Era por el pecado que estaba ahí en esa camilla. Por eso Jesús le dijo: no peques más. Quiso decir que al levantarlo, le perdonó los pecados y lo sanó. Por eso Jesús le dijo: no peques más, para que no te venga una cosa peor. Y esto mismo le pasa a uno, aquel que se bautiza en el nombre de Cristo Jesús y también recibe el don del Espíritu Santo, recibe a Cristo Jesús en su corazón, aprende la doctrina de Cristo Jesús. Ya uno está perdonado. Nosotros comenzamos en cero. Nosotros seremos 0 kilómetros. En pecado no tenemos nada. Pero si nosotros comenzamos, después de reconocer la palabra de Dios, a seguir otra vez en la inmundicia o irnos para la inmundicia, nos puede venir una cosa peor. Ve lo que nos está diciendo Jesús. Se lo dijo el paralítico: no peques más, porque te puede venir una cosa peor. Pues a eso también le digo eso. Ojo. Si usted recibe a Cristo Jesús, sigue con Él. Sigue con Él. Porque si usted no sigue con Él es porque usted es un falso. No reciba ninguno. Usted hizo una falsedad ahí. Pero le va a costar muy caro si se va al mundo otra vez. En esto Jesús nos enseñó que todas las enfermedades son causadas por el pecado. El pecado es el causante de todas las enfermedades y defectos físicos que tengamos en nuestro cuerpo. Sí, mis hermanos. Pero no olvidemos que Cristo Jesús llevó en Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Se llevó la enfermedad que ningún ser humano podía curar, a excepción del Hijo del Hombre. Por eso Cristo Jesús entregó su cuerpo y su vida por la nuestra, para que nosotros fuésemos salvados de las garras del enemigo. Por eso, mis hermanos, el único que nos da vida eterna es el Hijo de Dios, el que entregó su vida por nosotros, porque así lo quiso nuestro Padre Celestial. Sí, mis hermanos, nuestro Padre Celestial lo quiso así. Y Él nos hizo la curación más grande que teníamos. Por eso que dice Él que todas las enfermedades se las llevó Cristo Jesús en la cruz. Pero se está hablando de la enfermedad que causó el pecado de Adán. Esa enfermedad nadie la podía quitar, una enfermedad de muerte, y Jesús no la quitó. Esa enfermedad Jesús se la llevó en la cruz. Después ampliaré más ese capítulo. Pero voy a explicarle algo muy importante. El por qué el paralítico estaba ahí. Pero también hay otra razón muy importante. El por qué el paralítico de Betesda se encontraba allí. Porque Jehová Dios lo permitió así, que permaneciese postrado en la camilla, para que Jesús glorificara el nombre de su Padre, Jehová Dios, y lo diese a conocer a través de su gloria. Levantando al paralítico de Betesda. Por eso, mis hermanos, todo lo que nos dejó Jesús en sus escrituras, todo es para salvación del ser humano, sin excepción. Sí, mis hermanos, ese paralítico, por eso que nunca consiguió 4 personas o 2 personas que lo llevaran al estanque, porque también estaba ahí.
para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo. Lo levantaba Jesús y era la gloria para Cristo Jesús, para el Padre Celestial. Por eso Él se encontraba allí. Gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, gloria al Espíritu Santo. Bueno, ya hemos terminado, no puedo seguir más, ya se me acaba el tiempo. Vamos a darle una oración a Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús, por habernos dado esa sabiduría y ese discernimiento para poder explicar esta palabra a nuestros hermanos a nuestros hermanos de Cristo que están en este momento viéndome y escuchándome. Gracias te damos, Padre Santo. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y que seas siempre tú nuestro guía, nuestro consolador a través de tu Espíritu Santo para poder seguir avanzando en esta palabra que es lo mejor que tenemos en la tierra. Tu palabra, no hay otra más sino tu palabra. No hay otra sino tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.